Y quien continúa, pero de verdad dando pasos firmes, es Emanuel Soriano. Así es, nuestro actor peruano con quien vamos a tener una entrevista, pero antes vamos a ver un poco más de su trayectoria, actor de cine, televisión y teatro. Durante la adolescencia, Emanuel Soriano vio que su camino era la actuación y a lo largo de su aún joven trayectoria interpretó personajes de todo tipo, tanto en la pantalla chica como en la pantalla grande, así como en los escenarios de teatro. Y no es difícil encontrarlo en alguna producción nacional, por ejemplo, del malvado Pedro en Mi Esperanza, o la del casi santo fraile Manuel en La Perricholi, o de Luis Gustavo en Junta de Vecinos. Y así, muchas más series sintonizadas en nuestro país. Pero también llegó al extranjero con La Reina del Sur. Los roles protagónicos tampoco serían ajenos, viéndolo en la pantalla grande interpretar al investigador Félix Chalcatana en La Pena Máxima, o a Ali en la comedia dramática Pirú, un viaje de oro. Otras destacadas participaciones están en Django y Papá por sorpresa. Entre sus obras de teatro participó en Pantaleón y las visitadoras. Ahora actúa en Ricardo III o El sueño del jabalí, donde es Ricardo quien está dispuesto a ser el rey de Inglaterra pasando por encima de todos, por lo que su madre, esposa y nuera se verán obligadas a exponerlo. Para conocer un poco más sobre el actor y sobre esta obra, conversaremos con él mismo en la siguiente entrevista. Ahí está, entonces un poco más viendo del gran Emanuel Soriano, de verdad que desde jovencito empezó en este mundo que tanto ama, que es la actuación. Así que ahora sí vamos a tener una entrevista con este reconocido actor. Emanuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Encantado de poder estar aquí compartiendo, al menos por Zoom. Así es, nos hubiera encantado tenerte aquí, pero bueno, sabemos que no se puede, pero ya se podrá más adelante, Manuel, pero claro que sí se puede hacer una entrevista y sobre todo hablar y conversar un poco de tu trayectoria. Y vamos a irnos así un poquito más atrás, como cuando estabas en el colegio y ya eras actor. Cuéntanos cómo fue para ti estar en el colegio y al mismo tiempo tener esta vida actoral. Bueno, súper interesante, algo nuevo, ¿no? De niño yo actuaba un poco en el colegio a partir de el ánimo de mi madre que me decía que imite algún personaje, ¿no? Pero ya en la secundaria recién fue que apareció orgánicamente en mí hacerlo, ¿no? Y bueno, y lo primero fue una película cuando yo estaba en cuarto de secundaria, que es sobre la vida de un santo adolescente que es Domingo Sabio, ¿no? A partir de ese trabajo, el profesor de teatro del colegio, que también era parte de este largometraje, me dijo, deberías estudiar profesionalmente. Y ahí fue donde busqué talleres y llegué al taller de Bruno Dar y más tarde estuve en el Alberto Dísola y bueno, igual decidí yo estudiar Ciencias de la Comunicación en paralelo a mis talleres de actuación. Así es, que nos pasa definitivamente. Cuando estabas en secundaria y ya estabas en una película, ya la gente sabía que estabas obviamente haciendo esto, ¿cómo fue para ti llevar el colegio a la par? Porque sabemos que por supuesto los jóvenes a veces no entienden tal vez tu carrera o sí a todos les gustó, de repente te dijeron, oye, lo máximo, Manuel, hay que continuar. Sí, o sea, el profesor fue sobre todo el que me impulsó a eso. Como te digo, igual fue a partir de mis maestros en que yo confié, que me decían que era bueno haciendo eso. Y ya, bueno, después la vida te va llevando, haces algo, de pronto llama la atención tu trabajo, te llaman para un casting, o para teatro, o para televisión, o para cine, y ahí se va armando un poco todo el recorrido, ¿no? Y decidiste formarte, y lo estábamos viendo cada vez más crecer, a un gran actor. Dentro de las películas que has hecho, Emanuel, ¿cuál ha sido de repente el personaje que más llevas en tu corazón? Bueno, uno de ellos definitivamente es Montana, ¿no? En Django. Porque fue un personaje que me permitió mostrar otra faceta de lo que estaban acostumbrados a ver en lo audiovisual y hasta en teatro de mí. Entonces ahí empezaron a ver la versatilidad también que había, porque muchas veces a partir de tu fisonomía deciden qué personaje te va, ¿no? Que creo que era un debate muy grande que le pasó a Anaí de Cárdenas, ¿no? Que la molestaban y le decían, pero tú siempre haces de pituca, le decían, ¿no?
Pero claro, porque no le ofrecían otro tipo de personajes. Lo maravilloso que me pasó a mí fue que Giovanni Sixia me vio hacer un personaje de teatro en el teatro que él antes tenía con David Carrillo cuando tenían Plan 9, y vio que hacía un personaje que era un poco más crudo, que era violento con su madre ese personaje. Entonces él me dijo, oye, me encantaría que hagas de mi hijo en esta segunda parte que vamos a hacer de Django después de 17, 18 años, ¿no? Y yo, para mí era un sueño que él me dijera eso, ¿no? Fue como un regalo. Y además la confianza en mi trabajo, ¿no? De decir, tienes como la solidez para hacer este personaje. Entonces empecé a trabajar físicamente, a hacer exploraciones con mi compañero Stephanie Orue en el Callao, ¿no? En los barracones, a conocer, habían contactos ahí, conocer a la gente de primera mano, compartir algunas noches entre cervezas y bailes, ¿no? Para poder construir ese personaje. Entonces, o ir a discotecas algunas veces para observar, ¿no? Observar, ¿no? No con el fin, obviamente, más allá de fuerguearte, era un trabajo de campo, que se le dice como para saber quiénes están, porque había una escena de fiesta, de discoteca en Django. Entonces yo quería saber cómo era el comportamiento de este personaje cuando estaba con los demás, porque era un poco el líder. Entonces el líder no podía ser tan alaraco, tenía que ser como más perfil bajo, pero al mismo tiempo su misma presencia y personalidad debían imponer, ¿no? Entonces, en estas salidas, investigaciones, empecé a encontrar el personaje. Empecé a encontrar esa sutileza para contar el personaje, ¿no? Y que aporten a esta historia, ¿no? El resentimiento que hay con el padre, pero al mismo tiempo la redención y el perdón que hay en una escena que tengo con Giovanni, en la que le digo, ¿por qué nunca estuviste, no? ¿Por qué nos dejaste, no? Y una escena en la que el personaje se quiebra, lo abraza. Entonces, eso es genial cuando tienes un personaje tridimensional. No solamente dices, tú eres el malo, ¿no? Claro, no, sino te tiene dicen, matices. oye, tú eres Montana, ¿no? Tú eres esto, y el personaje, así como hace daño, también es dañado, también muestra su herida, también es seductor, también es imponente, también es violento, ¿no? Entonces ahí hay una gran gama que puedes mostrar. También se enamora. Un personaje muy rico, claro que sí. Y durante esto que estabas diciendo, el tema de la exploración, ¿consideras que de repente eso es lo más importante para un actor al momento de construir un personaje, el tema de la exploración, de conocerlo? Definitivamente sí, porque la observación es algo primordial para el trabajo previo al que vas a mostrar o frente a cámaras o en el escenario, ¿no? Tu investigación, y la investigación indica mucho esa observación, y por ende después con tus compañeros al crear la exploración, ¿no? Es un poco cómo condicionas tu instrumento, que es tu cuerpo, tu voz, tus emociones, en disposición a ese personaje. Y a partir de ello, ser honesto también en el encuentro que ocurre con tus compañeros, o sea, con el otro personaje, con la misma historia y con la misma locación, o en el escenario, en la escenografía, con tu vestuario también, ¿no? ¿Cuánto me sumaría a mí? No sé, pues que imagínate que Montana ande en chompa, no le funciona. Claro. En cambio, que ande con una camisa más abierta, que tenga una cadena, que fume su cigarro, que se ponga de alguna forma, ya la solo corporalidad ya te va a pintar el personaje. Y eso es mucho más interesante hasta antes de escuchar al personaje. Qué interesante todo lo que nos dices, y tienes toda la razón. Ahí estamos viendo de por sí al personaje sin decir una sola palabra, ya estamos viendo a tu personaje en Django. Y si vamos a las series, este cambio, ¿tú qué ves en diferencias, no? Cuando estás grabando una serie, cuando grabas una película. O sea, de alguna manera lo bueno, diría, del cine es que tienes un guión, ya tienes una pauta, entonces sabes cómo empieza el personaje, cómo termina. Entonces, más o menos tienes una idea de cómo lo vas a trabajar durante el mes de rodaje, el mes y medio, los 2 meses de rodaje. En una serie de televisión, sobre todo las que hay ahora, mucho se trabaja sobre la marcha, porque está también en disposición de la audiencia, ¿no? ¿Qué le gusta a la audiencia? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Si tu mismo personaje funciona, si la historia de tu personaje funciona, ¿no? Hay veces en que la serie se empieza a ir por un lado y la gente no, de repente quiere más romanticismo, entonces tu personaje de pronto, de lo que era de una forma, se va a otro lado. Entonces lo que te permite la televisión es que tienes que ser muy flexible, primero eso. Y lo segundo es que tienes que ser es muy de oficio.
porque de pronto te toca grabar 20 escenas ese día o 18 escenas ese día. No es que te las sepas todas de memoria, pero sí sabes de qué se tratan, las lees previamente, haces lo posible por aprenderlas, pero en el trabajo con tu compañero y con el director, ¿no? Y con el equipo, empiezas a crear en ese momento a partir del guión que hay. Pueden haber algunas cosas de improvisación que le suman, pueden algunas cosas quitarse probablemente, que aporten a la historia, a lo que se está contando. Entonces, por ese lado, es rico hacer el trabajo en televisión porque estás como ahí, en adrenalina, entre que estás creando, entre que estás aprendiéndote, entre que repites y lo vuelves a hacer, ¿no? Entonces sí es un trabajo más de oficio. Creería que cada una tiene lo suyo, cada una es enriquecedora desde distintas maneras, de distintas formas, y la televisión es mucho más popular, ¿no? Llega, Claro. llega a la gente masivamente. Emanuel, el cine realmente que se está diversificando impresionantemente, ya sea en lugares, en temáticas y todo, y la verdad que me encanta, aquí en el Perú. Pero ¿consideras que las series también peruanas se está diversificando o más bien ahí sí de repente tendríamos que mostrar más historias, más temas? Sí, creería que son varios factores, ¿no? Uno de ellos es que creería que hay series que están apostando por nuevos lenguajes audiovisuales y eso es muy interesante porque pone a otras series a también las desafía. Porque si finalmente solo tenemos un tipo o dos tipos de series, no hay mucho más allá. Sobre todo me refiero a la ficción, ¿no? Pero de pronto aparece una nueva que plantea otro estilo y está bueno porque invita a las demás a también tener que jalar un poco más ese estilo. Claro. Entonces la gente tiene un poco más de posibilidades, de diversidad para poder escoger. Sería maravilloso, y es lo que quisiéramos muchos actores, hacer series como las de Netflix, ¿no? Pero son presupuestos muy altos. Y de alguna manera, por así decirlo, algo malo de aquí es que a veces si sabes que puedes ahorrarte, si sabes que puedes gastar menos, igual la gente lo va a ver, te quedas un poco en ese lugar. Lo otro es un montón de inversión y a veces el peruano a veces no consume mucho lo suyo. Entonces es difícil como llegar ahí y encontrar un público que no sabes, ahí hay algún público que se identifica con lo aspiracional, o sea, que aspiran a ser esos personajes que están ahí en la tele, en la ficción, o también que se identifican, ¿no? O vas por ese lado, ¿no? De identificarte con el personaje o de aspirar a ser como él. Entonces creería que ahí radica también mucho de ese juego ficcional, ¿no? ¿Qué historia te cuento yo con la que te identifiques? Y que finalmente también sea interpretada por peruanos, porque estamos también muy acostumbrados a apreciar lo extranjero, apreciar lo distinto, lo que no es parecido a nosotros, de una forma aspiracional también. Entonces, cuando un peruano de pronto quiere hacer algo que es más identitario, por ahí de repente no se le da tanto valor, ¿no? Y eso Y es un debería poco triste, realmente, pero un Emanuel. trabajo. Emanuel, lo que sí le damos mucho valor, te cuento, son tus obras, que de verdad que estás pisando fuerte en el teatro y ahora también en el británico. Cuéntanos, por favor, sobre Ricardo III. Claro, bueno, Ricardo III, pucha, es un personaje complicado, complicado desde la creación, o sea, desde el mismo Shakespeare que creó esta obra hace como 500 años, ¿no? Lo maravilloso de las obras de Shakespeare son que, ¿no?, después de 500 años se siguen haciendo porque exploran mucho las pulsiones del ser humano, ¿no? Esas cosas que tenemos, pero que muchas veces negamos por nuestra civilización, ¿no? No sé, impulsos asesinos, violencia, enamoramiento, pasión, ¿no? O sea, Romeo y Julieta, Hamlet, todas estas obras que ha escrito Shakespeare siguen haciéndose y se siguen reversionando de miles de formas sin llamarse Romeo y Julieta. O sea, la historia de amor entre las dos familias que no se llevan, o los ricos y los pobres, eso se sigue haciendo de mil formas, ¿no? Lo interesante es cómo se cuenta ahora. Y yendo por ese lado con Ricardo III, ¿no? Cuando la directora me propuso ser Ricardo III, yo le decía, ¿no? ¿Cuál sería la razón por la que hacemos ahora Ricardo III, ¿no? Y yo creía que lo genial sería llevarlo por la herida del villano, que creo que es un poco lo que nos ha ofrecido hace algunos años el Joker, ¿no? El Joker interpretado por Joaquín Phoenix. No solamente ves pues al villano, no ves al asesino, no ves a la persona
con un trastorno mental, sino ves qué condiciones vivió el personaje para convertirse en ese ser, ¿no? Entonces un poco la tesis, la pregunta, yo creería, de esta versión que hemos hecho, porque es una versión de Ricardo III, es ¿qué estamos haciendo como sociedad para formar villanos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en nuestra sociedad que decimos, nos quejamos de los políticos o de mucha gente, pero qué estamos haciendo como sociedad para crear ese tipo de personas, ¿no? Desconsideradas, egoístas, ambicionadas de poder desmedido, ¿no? Y ese es Ricardo, ¿no? Entonces se explora mucho los vínculos que él tiene con su madre, con su pareja, con su suegra, ¿no? Con sus hermanos también, ¿no? Y cómo como él ha nacido con una condición, una cojera, una deformidad en el cuerpo, ha sido marginado, cosa que ahora se está cambiando en el mundo, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando escribió Shakespeare esta obra, los que eran pues deformes, nacían con una discapacidad, eran totalmente expulsados de la sociedad, ¿no? Y Ricardo es un personaje que fue así, pero que era parte de la realeza, entonces no lo podía matar. Entonces finalmente la agarró y eliminó a todos por llegar a la corona, ¿no? Pero también es a dónde te lleva tu ambición, ¿no? Eso. Gracias, Emanuel. Entonces sí o sí tenemos que ver esta obra porque realmente me has despertado una intriga. Todos, por favor, tenemos que verla. La invitación, Emanuel. Sí, no se pierdan, Ricardo III. Estamos hasta el 21 de julio y vamos los jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche, los domingos a las 7 de la noche. Estamos en el Teatro Británico, que es en la calle Bellavista, 566, si no me equivoco, que era el número, pero bueno, está ahí en la calle Bellavista, en el Teatro Británico de Miraflores. La obra es corta, dura 1 hora y 20 más o menos. La original sí dura como 3 horas y media, pero esta es una versión, así que tampoco es que van a salir muy tarde del teatro. Y bueno, y por ahí está cerca Miraflores, así que sería un planazo para que vayan a ver la obra y luego pues se tomen algo por ahí el fin de semana, o compartan en pareja o en familia. Gracias, Emanuel. Entonces ahí tenemos ya sí o sí un planzazo, como dices. Vamos al teatro, por favor. Necesitamos ir y ver, tener un poco más de cultura también aquí en nuestro Perú. Gracias, Emanuel. Y próximamente, por favor, estás súper invitado al set de Cero Spoiler. Espero tu compromiso. Por supuesto, claro que sí. Ya iré pronto a hablar de nuevas películas que van a salir, que ya están grabadas, pero todavía no se traen. Por favor, aquí te esperamos. Estuvo entonces con nosotros Emanuel Soriano, ahí lo teníamos, actor peruano, que ya lo vamos a tener en teatro también con Ricardo III. Ahora sí, vamos.